Bueno, aquí estoy otra vez, un poco más tarde ahora. Pero bueno, antes del ejemplo que di de las cómo ubicarse cuando estás buscando un lugar, em, estabas tratando de ilustrar también que hay más de una manera de averiguar cuál es el tipo de alguien, no solamente las maneras que yo uso. Entonces, ya. Oh, y otra cosa también es que MBTI, todos han escuchado de MBTI, pero no, bueno, las personas que están estudiando esa clase de cosas, pero no creo que Socionics es tan famoso. Entonces parece que la mayoría del tiempo, por ejemplo, en el video que yo estaba mirando acerca de cómo cada tipo usa todas sus funciones, él estaba usando los nombres de MBTI, pero hablando de Socionics, y eso sí suele pasar bastante. Ok. Otra cosa, INFJs solamente son buenos en lo que les importa. Entonces, si no me importa a mí qué tipo es alguien, no se me ha saltado el tipo. Entonces, probablemente no voy a poder averiguar su tipo. No va a pasar si no me importa. Aunque aún así mi cerebro todavía va a estar coleccionando información acerca de la persona, y alguna vez cuando yo sí quiero averiguar el tipo de otra persona, que es ese tipo, eso va a entrar en mis tratando de, o sea, me va a ayudar en eso entonces, porque siempre está pasando todo eso. Ok, aquí tengo algunos puntos para ayudar en averiguar cuál tipo es alguien, ¿sí? Algunos factores que pueden hacer diferencia. Uno es orden de nacimiento. Si alguien sabe mandar o tiene más de una presencia o algo así, entonces puede confundir. Capaz es alguien que no tiene TE tan fuerte, pero se nota un poco más. O sea, mi amiga que es ENTJ está sorprendida cuando la mando, pero es que yo tengo dos hermanas menores. En algunas culturas los hermanos mayores cuidan a los menores, y otras culturas los padres no exigen eso. Entonces, o sea, puede variar de cultura a cultura, entonces hay que considerar eso. Un punto bien importante es de nunca asumir que la otra persona, nunca asumir nada, porque somos humanos, o sea, todos hacemos básicamente las mismas cosas, decimos básicamente las mismas cosas, o sea, cuántas cosas hay que decir, cuántas cosas hay que hacer, ¿no es cierto? Pero la diferencia no es en lo que estás observando, pero en lo que estás, cómo lo estás interpretando. Entonces nunca puedes asumir que alguien, lo que ves, la otra persona haciendo, que ellos están haciendo, la persona está haciéndolo con el mismo propósito que tú. Eso es donde lo estás faltando, porque las cosas están allí, pero que hay que interpretarlos bien. Yo voy a dar ejemplo. Una amiga que tenía, una amiga, ella tenía un hermano, y no recuerdo los detalles, pero como cuando estaban jugando un cierto juego, algo, su hermano siempre hacía cierta cosa para como retarla, no sé cómo describirlo, pero ella siempre, o sea, me estaba describiéndolo, y ella se sentía insultada,
y como fue ofensa o algo, ¿no? Amenazada. Y yo le dije, es que así los hombres se relacionan. O sea, puede ser que es cosa de enemigo, pero puede ser que, o sea, muchas veces no es. O sea, así nomás se relacionan. Si un hombre está ignorando a otro hombre, es porque es como insulto, porque no vales lo suficiente para retarte. O sea, ni te veo así, ¿no? Entonces, o sea, él está tratando de ser amigable y relacionar contigo, o sea, desarrollar tu relación. Y tienes que hacerlo a él otra vez, o sea, está queriendo una interacción, sí. Entonces ella siguió mi consejo y me volvió y me dijo, bueno, es que nos llevamos tan bien ahora. Y la cosa es que ella estaba viéndolo desde la perspectiva de mujer y asumiendo que él quiso, su propósito en hacerlo fue lo que una mujer habría estado haciendo y él, o sea, su hermano estaba haciendo la misma cosa, bueno, desde la perspectiva de hombre. Y entonces esa es la cosa, que puedes ver algo, pero eso no es decir que lo entiendes. Tienes que empezar desde cero, asumir que sabes nada y de allí ir. Y bueno, porque como ya dije, no es lo que estás viendo, es cómo lo estás interpretando. Y bueno, yo creo que algunos de nosotros en ciertos sentidos sí vemos más, pero estoy hablando de otra cosa, ¿no? Otra cosa que puede, otro factor considerar es, bueno, o sea, por ejemplo, INFJ son las funciones cognitivas, ¿sí? Hay también Enneagram, que son las funciones emocionales. Yo, por ejemplo, soy una INFJ 7. He leído que 1.5% de la población es INFJ y 1.3% de los INFJs son 7. Sí, entonces creo que más o menos soy como esa combinación, es como 1 en 10,000 personas, sí. Entonces yo he tenido personas decirme esto, es que tú no eres como los otros INFJs que a quienes conozco, seguro que eres INFJ. Y sí, entonces eso sí puede pasar si tú ves a una persona que es un Enneagram, que es fuera de lo normal, porque más que nada las descripciones van a estar describiendo ese tipo con el Enneagram más común, digamos, ¿sí? O esa es otra cosa, que hay sitios de MBTI que tienen pruebas para que te des cuenta de cuál tipo eres, y tienen una descripción, y eso básicamente más que nada es entrenamiento. Pero, o sea, en cada descripción hay como 2 o 3 cosas, y creo que sí he hablado de esto en otro video, que son específicas a ese tipo, pero la mayoría de las cosas pueden estar describiendo igualmente bien a muchos tipos, ¿no? Entonces, otra cosa, o sea, otra cosa para ayudar en identificar qué tipo es alguien, es, por ejemplo, si vas a careerplanner.com, tienen la incidencia de cada tipo. Entonces, por ejemplo, entre los hombres, 16.4% de los hombres son ISTJs y 11.2% de los STJs, de los hombres son STJs. Entonces, ISTJ, STJ. Y eso es bastante, o sea, una cuarta parte de la población, 25, más que 25% juntos. Entonces, eso es buen lugar a empezar, ¿no es cierto? O sea, tus probabilidades de estar correctos son bien altos, ¿no es cierto?
y entre las mujeres es aún más fácil. ISBJ 19.4% y SBJ 16.9%. Entonces son bastantes, ¿no? Otro punto, hay que considerar el ambiente. En el gimnasio hay más de ciertos tipos. Cuando yo subí a Chimney Rock, es un lugar de naturaleza, yo vi bastante más STPs de lo normal, por ejemplo, y estaban por todos lados, y yo ya vi, él no, es otro, o sea, había bastantes como por todos lados. Y por ejemplo, en los lugares artísticos vas a ver más de ciertos tipos. En el banco vas a ver más de ciertos tipos, o sea, depende del lugar también. Hay distintas concentraciones de distintos tipos. Otra cosa es, por ejemplo, yo soy NFJ en el subconsciente ASTP, justo por ahí, en el no consciente ENFP y en el superego hay ISTJ, ¿sí? Entonces, si yo tengo muchas fotos que están mostrando distintos lados de mí, o sea, muchas expresiones, o sea, como hacen las celebridades y todo, tú vas a ver algunas expresiones de las otras personalidades por ahí, ¿sí? Habrán una o dos capaz que parecen STP, algunas que parecen ISTJ y así, porque está allí. No va a ser la mayoría de las fotos, pero está allí, va a salir a veces. Cuando estás viendo fotos de, o sea, personas que no son celebridades, están como, la misma expresión. Siempre, muchas veces es más difícil, pero igual, o sea, yo estaba viendo las fotos, o sea, solamente habían 3 o 4 de un chico a quien no conocía, pero estaba en mi círculo, y yo vi expresión de INFJ, y yo, ¿será INFJ? Entonces le conocí en persona y fue INFP. Entonces, estas cosas sí pueden pasar también. Hay una foto, por ejemplo, de Pitbull que estoy pensando en una foto en particular, y él tiene la manera de tenerse de INFJ, la expresión, y eso pasa, y si la persona no está equilibrada, entonces va a estar ahí mucho, porque cuando yo me siento estresada, esto super ego sale, o sea, el lado malo de ISTJ, no, y si estoy en un nuevo ambiente, no conozco a nadie, voy a parecer ISTJ. Yo casi he pensado que 2 INFJs que yo vi eran ISTJ, sí. Había otra cosa que me pasó por la mente, que fue, los INFJs, o sea, nosotros estudiamos por NI, que es como un radar, que yo puedo estar aquí y tú por allí. Yo no estoy mirándote, pero igual estoy estudiándote por mi radar. No es como NE, que tiene que estar mirando las cosas, ¿no? Está ahí al fondo y esas cosas me están entrando en el cerebro, pero lo que es mi primera función es eso de NI, y bueno, yo sé bloquearlo. Si tú estudias las personas por NI y ves a un NFJ, yo he tenido esto pasar varias veces, los NFJs bloquean ser estudiado, o sea, lo desvían, y eso he tenido pasar algunas veces. O sea, cuando empiezas a pensar, ¿y qué será? Entonces tu mente de repente va así por otro lado cada vez que tratas de empezar a pensar en eso. Entonces, si eso te pasa, entonces sabrás que, bueno, eso sí es una pista grande, bien grande, que es INFJ, sí. Bueno, estamos entrando ahora en, factores culturales
culturales que pueden ser bien, hacer una diferencia bien grande. Yo en el principio pensaba que dos ISTJs eran ISFJs hasta que vi a alguien de la misma cultura que era ISFJ, porque o sea, en esa cultura se crían con, bueno, en la cultura latina, hispana, crían a los hijos con más FE, ¿no? Entonces más caluroso. Entonces normalmente los ISTJs no tienen tanto calor. Entonces por eso estaba pensando, sin haberlos estudiado mucho, pero o sea, asumí eso. Y bueno, o sea, entonces en la cantidad de calor que tiene entre lo que he visto en este país, típicamente entre los ISTJs y los ISFJs. Entonces sí, o sea, esas cosas sí pueden pasar. Bueno, justo descubrí un INFJ en un lugar donde voy, y él estaba como, ve cómo fue lo que puedo hacer yo, o sea, con su actitud y su manera de lo que estaba haciendo y todo. Y una amiga mía me dijo que todas las personas de su país hacen eso. Por eso no se me ocurrió que fue INFJ, porque normalmente no hacemos eso. Entonces, y otro ejemplo, yo vi a una cantante de Brasil que estaba en colores. Bueno, seguramente parte de eso fue para hacer su show y todo. Pero, o sea, los INFPs normalmente no se notan mucho por su ropa, porque tienen TI por su octava función, entonces siempre tienen algo correcto en su manera de vestirse. Pero eso allí con colores es más correcta, entonces hay variaciones así. Entonces hay que considerar la cultura de la persona y el ambiente en que están viviendo y todo, y comparar con algo similar, ¿no? Para verlo hay que ver contexto, sí. También experiencia de la vida, por ejemplo, una INFJ tiene una madre ISTJ, entonces esas calidades realmente ella desarrolló más, y o puede estar imitando, o sea, la manera que su mamá lo hace, porque ella lo aprendió así. O sea, hay muchas distintas experiencias en la vida que pueden hacer variaciones que te pueden distraer en el momento de tratar de averiguar contigo qué es alguien. Sí, otra cosa, probablemente no me van a creer, pero el color de los ojos. Los ojos son una parte visible del cerebro. Entonces, bueno, como sabemos, los cafés tienen más melanina, no sé, que los azules. Sí sabemos eso, pero según lo que yo leí, melanin también tiene una función de facilitar comunicación entre las células del cerebro, algo así. Entonces, los jugadores de tenis que tienen cafés son más rápidos. Las personas con cafés, y yo sé que hay varios nombres para los colores de brown eyes, sí, pero voy a decir café nomás, ¿no? Pero somos más espontáneos. Los que tienen ojos azules son más cautelosos y son, o sea, más analíticos, y incluso no se emborrachan tan fácilmente, por eso tienen más posibilidades de llegar a tener problemas con alcohol.
Y incluso, o sea, hay las personas con ojos cafés son más, es más, o sea, son más vulnerables a ciertas enfermedades, igual con las personas que tienen ojos azules. Es interesante. Y bueno, entonces eso sí puede influir algo porque, o sea, he conocido a personas de distintos tipos que algunos tienen ojos cafés y otros ojos azules y son bien distintos. O sea, los NFPs, por ejemplo, son bien espontáneos, pero obvio que, o sea, un NFP que tiene azules va a ser más analíticos, entonces son más cosas que pueden distraer de averiguar cuál es el tipo de la piel. Estos son más bien pistas. A ver, body type, o sea, cómo es el cuerpo, y seguramente eso sí sabe variar de cultura a cultura bastante, pero a la vez he visto cosas de bastantes países, por ejemplo, o sea, los INFJ suelen ser bien flacos y he visto que sí, es así. Los STPs y los ISFJs que he visto, he visto, muchas veces también tienen un cuerpo más fuerte. Yo creo que es el cuerpo, o sea, el build, sí, de su esqueleto y todo, nos permite hacer las cosas que tenemos, o sea, tenemos ciertos dones por la manera que funciona nuestro cerebro. Entonces yo creo que sí es posible que hay tendencias en la clase de cuerpo que tenemos que está conectado a eso, porque nos permite hacer las cosas que tenemos talentos. O sea, tengo talento para algo, entonces mi cuerpo me ayuda a hacerlo, y eso yo creo que es, o sea, los NTPs hacen bastante trabajo en el cerebro y muchas veces son bien flacos también, es como, son muy flexibles en su mente y su cuerpo. Entonces, sí, también estaban diciendo, o sea, por ejemplo, los NFPs no les gusta hacer ejercicios, o sea, más que los otros tipos a veces. Entonces, si viven en un país donde no tienes que el ejercicio no viene naturalmente en el estilo de vida, como aquí donde vamos, tenemos que ir a todos lados por carro, manejando, se pueden notar cosas así. Yo vi, o sea, había una página de una persona que tenía bastante NE, y ella incluso estaba, o sea, mostraba fotos de NFJs que habían subido el peso, y solamente en el estómago, o sea, en la barriga, subimos peso muchas veces. Eso sí pasa a mí. Entonces yo creo que sí es verdad que sí hay tendencias, o sea, no es regla, pero eso también puede ser pista, ¿no es cierto? También hay ciertas formas de mover los ojos al hablar, al hacer cualquier cosa, para cada tipo. Los que tienen NE muchas veces están mirando así arriba mucho, y también miran mucho, o sea, sus ojos siempre están moviéndose por aquí. Dijo, y no recuerdo bien todas esas cosas, porque NE es al trasfondo para mí, pero dijo que los STPs, he visto que eso sí es verdad, cuando te están hablando, miran allí, entonces a ti otra vez, entonces pero siempre regresan de lado, así. Entonces hay ciertas cosas, y las personas que tienen NE más fuerte seguramente pueden notar muchas más cosas de lo que he mencionado, y si quieren comentarlos, entonces por favor dímelos. Yo siento que es súper interesante y me ayuda más a mí
o sea, puedo añadirlo a todo lo demás y es fascinante. Bueno, esta es otra cosa y voy a tratar de demostrarlo. Yo tengo FE en las primeras 4 funciones, sí, entonces por eso cuando yo extiendo el dedo o sea todos los dedos, pero estoy haciendo esto con un dedo para simplificarlo, puedes ver que la energía fluye, o sea, no está parando, está como abierto la energía, pero cuando está hacia mí no es igual, ¿no es cierto? Es como está cerrado y como más tenso o algo, ¿sí? Y eso es, o sea, si yo tuviera FI en mis primeras 4 funciones, entonces sería lo contrario, apuntándome a mí o con los dedos hacia mí, tendría la energía como cerrada, pero hacia afuera, ¿no? Entonces las personas que tienen FI en las primeras 4 funciones parecen más que te están ajustando más fuertemente cuando te apuntan el dedo. Y los que tienen FE así mismo, sí. Pero si estás tratando de averiguar el tipo de alguien, eso puede facilitarlo y puedes hacerlo mucho más rápidamente. O sea, bueno, está entre estos tipos y a ver. Y cuando estás estudiando fotos y todo eso también, si puedes encontrar fotos que están mostrando eso, aunque puede ser algo confuso cuando es así o algo así, porque estás pensando, bueno, ¿a dónde van los dedos? Pero igual, o sea, es una pista bien grande en que me he fijado muchas veces y que me ha servido mucho. Otra cosa, y esto es un poco más complejo, porque de la sexta función, no, sí, la sexta función y también la octava función. Y voy a explicarlo. Ok, por ejemplo, cuando yo estoy sonriendo, y lo hice bien mal en mi video en inglés, bueno, cuando yo estoy sonriendo, normalmente yo uso una sonrisa FE. Sí, es ancho, lo más ancho posible, y se me están cerrando los ojos, ¿sí? Una sonrisa FI es más como eso. Está más arriba, no al lado, y los ojos siguen abiertos. Entonces, yo me he visto usar la sonrisa de FI cuando me gusta algo mucho y me pienso, ¿por qué estoy mostrando las encías así? No sé qué cosa más rara me está pasando, pero entonces leí de eso y lo entendí. O sea, los INFJs tenemos FI bien fuerte porque es nuestra función sexta, ¿sí? Entonces, esas cosas sí pueden influir las cosas. ESFP y ENFP tienen FE por sexta función. Entonces tienen como un hybrid cuando están sonriendo. Tienen al lado lo más grande, pero a la vez los ojos siguen abiertos. Los ENTJs que tienen FE por octava función, cuando es algo ENTJs y ESTJs, sí. Cuando es algo oficial, tienen la sonrisa FE, perdón, por cortesía y todo, pero en otras ocasiones tienen FI, la sonrisa de FI. Y ISTPs, por ejemplo, tienen FI por octava función. Entonces, muchas veces puedes ver la sonrisa de FI que hacen por cortesía a lo demás. Mostrar su FI. Entonces hay complicaciones así, pero igual la pista está allí, solamente tienes que poder interpretarlo bien, ¿sí? ¿Qué más? FEG. Voy a pasar, pero rápidamente, por cada función para describirlo un poco. No voy a hacerlo, no sé, en detalle ni nada, solamente mencionar algunas cositas, ¿sí? Y este es lo último que tengo. Oh, no.
Bueno, voy a decir eso primero. Yo diría que como la mitad capaz de las celebridades, o sea, los tipos que dicen en el internet están mal. No sé por qué, capaz. Yo creo que es... No, no quiero decir porque capaz no entiendo bien MBTI y por eso no me sirvió. Pero si tú estás pensando que las otras funciones no sé por qué, pero como la mitad están mal, no sé por qué. Pero sí, ya sabes, sí, que, o sea, si quieres estudiar, practicar, averiguando el tipo, es bueno mirar sus fotos como eso es el punto, o sea, están encontrando muchas distintas expresiones y todo, entonces es bastante más fácil empezar con eso. Yo hago colección de, o sea, pongo como SFJ en Twitter y hay bastantes fotos y los mantengo como reserva para estudiar si esta persona es SFJ, entonces estoy mirando estas fotos, ver sus ojos, cuál es su esencia y todo. Esto es una manera que uso para identificar a las personas, que cada tipo me deja cierto sentimiento. Sí, puedo reconocer, porque mucho de esto pasa mucho más rápidamente en mi subconsciente que en mi consciente, entonces no sé cómo llegué a eso, pero puedo empezar de ahí y siempre hay que estar clusters, o sea, grupos de cosas, o sea, por ejemplo, yo sé que hay como 4 o 5 expresiones. Yo puedo reconocer 4 o 5 expresiones que típicamente ves en las caras de los INFJs. Entonces, cuando estoy mirando, no voy a decidir por una foto más, ¿no? 3 o 4, por ejemplo, de distintas, o sea, quiero ver como 3, por lo menos 3 de esas expresiones antes que voy a decir capaz sea verdad esto, ¿no es cierto? Y, o sea, igual, o sea, quieres usar grupos de, o sea, bueno, pienso esto, voy a hacer esta otra prueba, o sea, usar muchas distintas maneras, como las maneras que he estado describiendo, ¿sí? Para ver si todos se confirman, ¿sí? Y una cosa que recién descubrí, es hay videos en YouTube de personalidad, o sea, lo que estamos hablando, ¿sí? Y las personas que lo hacen son más o menos bien correctos en sus tipos, en el tipo que son, ¿no es cierto? Entonces, eso también es buen lugar empezar. Puedes tomar bastantes fotos y es cosa que yo he empezado a hacer porque es muy útil y puedes tomar bastantes fotos. O sea, mientras que están hablando, hay muchas expresiones entre todo eso y puedes tener reserva y consultarlos. Y puedes, o sea, se nota mucho su manera de pensar y, o sea, las fotos que están entre y no posadas os revelan mucho más, ¿sí? Entonces voy a pasar rápidamente por las 8 funciones, signos de cuál función. O sea, si tú ves esto, entonces tienes pistas, ¿sí? Que puedes ir haciendo más o menos lo que es una rompecabezas, ¿no es cierto? Tienes que ir juntando los pedazos, ¿sí? Ser detective. Ok, entonces FE es un calor en la cara, ¿sí? En los NFPs, los SFPs es constante y nunca cambia, ¿sí? Esto es una cosa distinta de ellos. Con los ISTJs y los INTJs se llaman cara de piedra. Casi nunca hay FE en su cara, ¿sí? TE
las personas que tienen TE parecen tener como una mandíbula bien cuadrada, ¿sí? Es su manera de ver, o sea, van a, o sea, romper cualquier barrera, ¿no? O sea, y también siempre están expresando sus pensamientos. Es más difícil para ellos callarse en eso que hablar acerca de sus sentimientos. Es lógica, situacional. ¿Qué dice eso? Puedo ver mi escrito. También es just do it, o sea, pueden actuar sin pensar. Y o sea, las INTJs, o sea, tienen las INTJs, se nota que sus hombros tienen apariencia o vibraciones o algo que los parece parecer algo cuadradas. O sea, se nota, no sé, creo que es por TE que tienen por segunda función. Entonces, hay cosas así. SE tiene una presencia bien grande, más grande que de la vida, o sea, les gusta interacción con la naturaleza, con las cosas físicas, ¿sí? Son territorial y les gusta experimentar personalmente, todito. Tienen que experimentar siempre, ¿sí? SE. SI son más listos como en seguir. O sea, parecen más mansos. No parecen tan... O sea, a veces los que tienen SE pueden ser asertivos o agresivos, depende de la persona. Sí, SI es más manso. Son muy buenos con los detalles. Son muy buenos con la memoria. Sí, a veces tienen mucha memoria y tienen memoria perfecta y otras veces no. Entonces, o sea, tienes una pista, sí, porque la cuarta función a veces está muy poco y otras veces bastante. Sí, puedes ver eso como los NTPs. Y los NFPs. NE, fuerte, es distraído y le encantan opciones, explorar. Sí, es función que es entre las primeras 4 funciones. Entonces son también witty, o sea, hacen juegos de palabras, esa clase de cosas. Sí. FI es bien intenso, bien profundo de sentimientos, sí, o de creencia. TI es privado y analítico y como separado de los otros a veces, o sea, como mirando desde una distancia su actitud, porque están viéndola en grande, o sea, no específicamente a la situación justo allí, ¿sí? NI es como mágico en una manera y como así, como un sueño, así es esa función. Eso es lo que experimentamos los INFJs todo el tiempo, donde hay diversos elementos, pero podemos sacar significado. O sea, diversos elementos juntos, pero podemos ver el significado debajo y sacar significado de eso. ¿Sí? Y yo encontré una INFJ en una serie de Hong Kong y se llama Go Operation C9 y había una cohesión, una unidad, o sea, una interacción muy natural y auténtico y que llegó al corazón, aunque
pareció demasiado sentimental en algunos sentidos. Bueno, es una mezcla de eso, hay una mujer que es espía, pero entonces también es ama de casa, o sea, está combinándolo, ¿no? Pero yo lo vi y sabía, tiene que haber INFJ, porque estaban funcionando tan naturalmente, tan bien juntos, todas las personas en este serie, ¿sí? Entonces estaba viendo las caras, fotos de las personas que estaban allí, y ni fue una persona principal, pero una persona conocida y amada por todos, y entonces seguramente estaba haciendo bastante detrás de las escenas, ¿sí? Y eso es algo que cuando hay una cuestión así, sabes que hay NFJ, porque eso es don especial que tenemos nosotros. Recuerdo Newhart, que estaba en Connecticut, es un Newhart, serie, no fue destacado, o sea, cuando vino Larry, Daryl, allí empezó a ser la cosa especial que fue. Y Larry es INFJ, ¿sí? Entonces antes se sentía una tensión de que las personas no se estaban llevando bien, pero después, o sea, como los INFJs, o sea, cuando veo a una persona, puedo ver la persona. ¿Quién piensa? Se piensa. ¿Quién realmente es? ¿Quién quiere ser? ¿Quién piensa que las otras personas están pensando de él? ¿Quién las otras personas realmente están pensando de él? O sea, va así. Entonces, o sea, sin INFJs podemos unir toda la satisfacción de todos y hacer salir el lado mejor de cada persona para hacer que todos se relacionan bien. Y vi un video de un ENTP que estaba diciendo que es preciso tener un INFJ en el lugar de trabajo, porque ellos ven el hueco en las relaciones entre las personas y se dirijan a eso. O sea, invisiblemente, pero eso, bueno, capaz no tan invisiblemente, si sabes para qué buscar, no sé, pero y otro ejemplo es el nuevo Annie, que debería, o sea, tuvo un flat, pero demasiado sentimental, pero igual llegó al corazón y todos se relacionaban bien y tuvo algo especial, y porque el protagonista, o sea, había Cameron Díaz y el nombre del hombre, Jamie Foxx, o sea, me confundo de los actores, los nombres de todos, me confundo, pero probablemente saben de quién hablo, pero igual. Y yo leí de otro NFG que fue un 7 en un foro, y dijo que cuando ella creo, cuando estaba en un grupo, o sea, fue como un sitcom, porque, y eso me pasa también si conozco a las personas, porque hace saltar algo de todos, y parece que, o sea, todos están siendo chistosos, porque estás, o sea, mezclando todo, y es chistoso. Entonces, eso te quiero decir que puedes también, o sea, encontrar a INFJs si estás buscándolos por los resultados a su alrededor, porque tiene cierto sabor. O sea, cada tipo tiene su esencia, su sabor y su área de expertise. Entonces, una vez que sabes eso, entonces puedes identificar a los tipos mejor, porque puedes reconocer los signos que dejan por lo que hacen, ¿no es cierto? Creo que eso es todo. No olviden decirme si tienen algunas maneras que usan que yo no he dicho, o algunas pistas para ayudar a averiguar cuál es el tipo de alguien. Y también si eres NTP o si conoces a NTP,
por favor, coméntame alguito. Puede ser, bueno, es que este NLP a quien conozco hace algo bien raro, pero puede ser que yo puedo usarlo y conectarlo a algo más y podemos todos disfrutar de eso y aumentar nuestros conocimientos en este tema tan fascinante. Gracias por mirar. Chao.